Ya. A ver, seguimos, muchachos, seguimos. ¿Ok? ¿Sopa de qué? Come tu sopa, por favor. Ya, sigamos, está escuchando los reclamos que no tomen. Ya, a ver, muchachos, sigamos porque el tiempo es corto y cruel. Bueno, ahora tenemos que ver a las altas culturas, son varios los temas que tenemos que trabajar. Tenemos que ver a Chavín, tenemos que ver a Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Huari, Chancas, Aymara, Chimú, Chinchas. Ya, mira todo lo que tenemos que hacer y nos queda solo 51 minutos. Así que explicación rápida, atención, lo más que se pueda. A ver, a partir de este periodo, ya encontramos cerámica, así que John Rowe va a terminar dando un trato diferente a las culturas de este periodo. A aquellas que vengan teniendo un estilo de cerámica que se difunda a muchas regiones en la misma época, él lo va a terminar llamando como el periodo de los horizontes. Y los horizontes van a ser tres en la historia del Perú, según John Rowe. Horizonte temprano, con la cultura de Chavín y Paracas. Horizonte medio, con Huari y Tiahuanaco. Y horizonte tardío, con los incas. Por el contrario, entre los horizontes hay periodos llamados con el nombre de intermedios. Y esos periodos intermedios se caracterizan porque es una época donde hay diferentes sociedades con diferente estilo de cerámica. Entre Chavini y Huari, ya está el intermedio temprano, con Moche, Lima, Nazca, Recuay, Huarpa, Cuismanco, Tiahuanaco en sus orígenes. Y entre Huari y los incas existe un periodo llamado como intermedio tardío, ¿ya? Porque nuevamente hay estilos de cerámica regionales o locales, ¿ya? Eso es el criterio del señor John Rowe. Luis Guillermo Lumbreras, que tiene otro tipo de forma de evaluación de las sociedades, va a terminar dándole otros nombres diferentes, como por ejemplo, a lo que Rowe llamaría como periodo del horizonte temprano, Lumbreras lo llama con el periodo del formativo. Cuando hablamos del formativo, ya, que va entre el año 2000 o 1000, de 2000 aproximadamente hasta el año 200 antes de Cristo, ya, encontramos en ese lapso de tiempo algunas características. De manera general, el gobierno en la mayoría de los pueblos, en la inmensa mayoría de los pueblos, termina siendo un gobierno dirigido por sacerdotes. Y ese gobierno dirigido por sacerdotes se les conoce con el nombre de gobiernos de estilo teocrático. Ya recuerda, lo hemos visto la vez pasada en Historia Universal. Teocracia significa el poder de Dios. Recuerda que en esta época la población acepta que los alimentos, la vida, la salud, la lluvia, pero también las leyes, los impuestos y los castigos, todo lo aplica a Dios. Simplemente Dios tiene un grupo de personas que ha terminado poniendo como sus intermediarios, que son los astrónomos o sacerdotes. Entonces lo que el sacerdote dice es lo que Dios quiere. Quien realmente gobierna son los sacerdotes y justifican su poder en nombre de los dioses. Y eso encontramos en la mayoría de los pueblos. Segundo, en el aspecto económico se va a encontrar ya una agricultura, pero a través del uso de tecnología. Y la tecnología que se aplica es lo que hace que se llame a esta agricultura como agricultura intensiva. La agricultura intensiva se hace a través del uso de canales de regadío o canales de irrigación. Es decir, antes se cultivaba ya, en las laderas del río, pero si yo quiero cultivar en un lugar más alejado de las laderas del río, pues al río le voy a terminar abriendo un brazo. Ese brazo que abro para poder llevar el agua a lugares más alejados se le conoce como canal de regadío o canal de irrigación. Y esa es parte de la agricultura intensiva, incrementando la producción agrícola, ¿ya? Generando de que la población tenga más alimentos de lo que necesita para sobrevivir. Si una familia necesita 30 raciones de alimentos, pues ahora tiene 50. Lo bueno de eso es que esos 20 productos de exceso que yo termino teniendo permiten que otras personas ya no se dediquen a cultivar o a criar animales. Por ejemplo, yo digo, ay, no me gusta levantarme a 4 de la mañana y cultivar la tierra, ya, no me gusta. Pero encontré un tipo de tierra, la arcilla, a la cual echo agua y se le puede moldear. Y se lo meto en un horno a altas temperaturas, se pone sólido y esto puede servir como recipiente. Así mis 20 excesos de raciones de alimentos los puedo terminar teniendo ordenados guardándolos. Entonces, esta gente va a terminar diciendo, oye, si yo puedo hacer eso y este producto me sirve, pues también le puede terminar sirviendo a otros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar mi producción, mi cerámica a cambio de cierta ración de alimentos.
Yo voy y ofrezco mi producto. Son comerciantes, pero sin dinero, ¿no? Ellos ofrecen su cerámica a cambio de 5 raciones de alimentos. La gente saca su cuenta. Yo necesito 30, tengo 50, me sobran 20, entrego 5, no me muero de hambre, hasta que puedo hacer el intercambio. Gracias a eso hay personas que se van a terminar dedicando a ser solo artesanos, ya no agricultores o ganaderos. Entonces, de esta manera vamos a encontrar gente que hace cerámica, ¿ya? Ese es el artesano. Artesano es el que hace arte con sus manos, ¿ya? Significa artesano. Yo con estas manitos puedo terminar agarrando la arcilla, dándole forma, lo meto al horno y tengo una cerámica. También puedo terminar agarrando, por ejemplo, la fibra de la llama o del alpaca o la vicuña, y con esos hilos puedo terminar haciendo tejidos, lo mismo que con el algodón, soy un tejedor. Puedo terminar agarrando madera o piedra o arcilla y le doy forma, soy un escultor, ¿ya? Y así por el estilo, o agarro metales preciosos y hago joyas, soy un orfebre, ¿ya? De tal forma de que comienzan a haber diferentes tipos, ya diferentes tipos de van a haber diferentes tipos de trabajadores, hay especialistas que van a surgir durante este periodo. ¿Qué más a tomar en cuenta durante la época? Este periodo formativo va a terminar teniendo tres momentos diferentes, ¿ya? Tres momentos diferentes. En ese periodo formativo vamos a encontrar el formativo inicial, la época previa al desarrollo de Chavín, el formativo medio, que es donde Chavín va a terminar alcanzando su mayor desarrollo, entre el año 1200 y 700 a.C., en realidad es su época de apogeo. Y luego está el formativo superior, cuando Chavín entra en decadencia y destacan culturas como Paracas. ¿Por qué destaca tanto Chavín en una época? Bueno, antes de que Chavín sea la gran Chavín, que como lo puedes ver en el mapa tenía influencia por muchas regiones, llegando hasta Cajamarca y Lambayeque por el norte, llegando hasta Ica y Ayacucho por el sur, antes de que Chavín sea Chavín, Chavín era Chavincito, ¿ya? Chavincito del formativo inferior convivía con otros pueblos, Cunturhuasi, Garagay, Cupignique, Sechín, ¿ya? Sechín, Pacopampa, Negritos, ¿ya? Negritos y varios otros pueblos más. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué destaca Chavín? Bueno, en esa época todos son dirigidos por sacerdotes, pero el sacerdote basa su poder en su conocimiento astronómico. Mientras más precisos sean sus datos, más prestigio y ofrendas gana su Dios y más importancia y recursos ganan sus sacerdotes. Los sacerdotes Chavín terminaban siendo astrónomos con datos muy precisos con respecto al tiempo, pero además de eso terminaban siendo ingenieros que aplicaban de manera eficiente los canales de regadío en diferentes territorios, ¿ya? Así que, ¿qué pasó? ¿Ya? Chavín va a terminar destacando por eso. Chavín va a terminar vendiendo sus conocimientos. Pero no es que Chavín te decía, yo te doy mi información como ingeniero y tú me pagas 20.000 soles. No era así. Lo que hacían los Chavín era, yo te doy la información, ¿ya? De mi Dios, si mi Dios te quiere ayudar, ¿ya? Y a cambio de eso, tú vas a tener que pagarle ofrendas a mi Dios, no una vez, se lo vas a tener que pagar siempre, porque mi Dios es bueno, pero también es castigador. Así que, por lo tanto, tienes que someterte a él. Cuando la gente terminaba recibiendo la información de los Chavín y era más precisa que la información de los sacerdotes de su pueblo, pues el sacerdote de ese pueblo comienza a perder prestigio y el sacerdote o el dios de los Chavín comienza a incrementarlo. La gente se va pasando la voz, oh, ese dios de los Chavín bravo, ese sí te termina dando buena información. Entonces, como ese dios es bravo, hay que pagarle ofrendas a él para que me dé la información. Pero la ofrenda en realidad llegaba al sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote vende conocimiento, obtiene mucha ofrenda, se va haciendo más rico. El sacerdote da a conocer lo que Dios, el Dios de los Chavín quiere, de tal manera que su Dios se va volviendo importante y el sacerdote Chavín es una suerte de gran líder político en diferentes territorios. Así que, repito, su conocimiento es lo que le termina dando poder e influencia. Profe, ¿y qué pasó con los sacerdotes y los dioses de los pueblos que, digamos, se van haciendo débiles ante Chavín? No desaparecen, ¿ya? Los sacerdotes y los dioses lo que hacen son adaptarse. Los sacerdotes de las diferentes provincias van a decir que su dios local, termina teniendo parentesco con el dios de los Chavín. Y a partir de eso, en todos los templos comienzan a aparecer dioses locales con características felinizadas, que está ligado precisamente al dios de los Chavín. Los chavinizan, se chavinizan para que la gente siga creyendo en ellos. Así que, por lo tanto, Chavín va a adquirir una jerarquía mayor en ese periodo gracias al conocimiento preciso de sus sacerdotes, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Dice por acá, Chavín.
Chavín es dirigido por una casta sacerdotal, claro, es una teocracia, de gran prestigio. ¿Por qué? Por sus oráculos. ¿Qué son los oráculos? Las predicciones. Van a terminar haciendo precisos oráculos con respecto al tiempo, al clima y con respecto a la ingeniería para el cultivo, para el incremento de los cultivos. Segundo, ¿en qué se encuentra el poder de los Chavín? Pues bueno, la importancia de la cultura Chavín es que es el horizonte temprano. ¿Cómo sabemos que Chavín llegó a muchos lugares? Por lo que te dije hace un rato, las imágenes de los dioses de diferentes regiones van teniendo una característica estándar, la felinización. Los grandes colmillos, las grandes narices, se chavinizan porque Chavín está de moda. Pero además de eso, observaremos otra cosa, la presencia de la cerámica. La cerámica de la cultura Chavín, ya que estamos viendo por acá, se caracteriza por algunos elementos. Tiene una base plana, ya, tiene un cuerpo medio redondeado, eso se le llama cuerpo globular. Tiene un asa llamada asa estribo, tiene la forma de una herradura, y tiene un pico grueso llamado con el nombre de gollete, ya, de gollete. Además de eso, tiene una técnica llamada incisión. Está raspada la superficie para poder dejar grabada una imagen. Además de eso es monócroma, es decir, siempre las cerámicas tenían un solo color a la vez, o gris, o roja, o blanca, disculpa, blanca o crema, o negra, aunque predomina el color negro que está ligado a la oscuridad, a la muerte, el temor, etcétera, ¿verdad? Que se pone sobre la población. ¿Qué más hay que recordar? El otro punto a tomar en cuenta, es que ese estilo de cerámica de los Chavín se encontraba presente en muchos lugares a la vez, en muchos lugares a la vez, ¿ya? Entonces, el estilo de cerámica, el estilo de iconografía de sus dioses es una muestra de que Chavín tiene influencia o importancia en muchos territorios a la vez. ¿Por qué se le llama como la primera síntesis cultural pan-andina? La palabra pan significa todo, ¿ya? Es decir, tiene dominio en todos los Andes, costa, sierra y parte de la selva. ¿Por qué se habla de la palabra síntesis? Porque cuando Chavín comenzó a ejercer influencia sobre muchas, el Chavín es otra cosa. Chavín comenzó a absorber logros e imágenes, iconografía de diferentes pueblos y las terminó sintetizando, ¿ya? Mezclando, fue generando, repito, una suerte de identidad Chavín en todos los territorios, pero que no era una creación total de Chavín, sino que era una mezcla de diferentes elementos. Otro aspecto. Cuando hablamos de Chavín, seguramente en uno de los puntos en lo que más destaca la cultura de Chavín es en esto. Culturalmente, más que en los tejidos, en la arquitectura o en la cerámica, en lo que más destaca Chavín es en la escultura. Como la escultura se hacía en piedra, a eso se llama litoescultura o escultura monolítica, hecha en un solo bloque de piedra. Y cuando hablamos de ello, habría que tomar en cuenta otro punto más. Por ejemplo, la cultura Chavín va a terminar teniendo un gran templo religioso, al cual se llama como el complejo Chavín de Huántar o el templo de Chavín de Huántar. El templo de Chavín de Huántar ya tiene dos grandes construcciones. El templo viejo, que es una construcción media cuadrangular, y otra construcción extra llamada el templo nuevo. Si tú juntas los dos, que se fueron haciendo en el paso del tiempo, este venía teniendo una suerte de forma de U. Otra cuestión más, en el centro del templo viejo se encuentra la imagen del lanzón monolítico, una imagen que tiene una forma de cuchillo clavado precisamente en el centro del templo, de 5 metros de altura, y con incisión venía teniendo la imagen de un jaguar o un felino, que es el dios más importante de la cultura chavín, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esta escultura, de poco más de 5 metros de alto, se va a caracterizar precisamente ¿por qué? Porque era la imagen del dios principal y el templo de Chavín de Huántar era el principal templo religioso de la cultura chavín. Además de esto, fuera del templo, en una plaza circular, se encontró una imagen de un obelisco de Tello, una imagen con la figura de dos caimanes teniendo sexo, que hace referencia a los dioses creadores de la vida, hembra y un macho. También en el Templo Nuevo se encontró la imagen de la escultura de la estela de Raimondi, donde aparece el dios de las varas o el dios de los báculos, ligado al control del clima, de la lluvia y el suelo para la agricultura. Es un dios ligado a la fertilidad agrícola. Y por otro lado tenemos en los alrededores al templo o del templo a las cabezas clavas que representan a sacerdotes en estado de trance, sacerdotes que consumían algún tipo de alucinógeno para poder entrar al plano de los dioses donde se encontraban los felinos.
Y la característica muy especial precisamente de estas esculturas es que eran imágenes de humanos que se iban felinizando, consumían algún tipo de alucinógeno y droga y se terminaban supuestamente entrando al plano espiritual de los dioses y desde ahí terminaban obteniendo información para la población. Esa es la característica de los chavín. Ahora bien, los dioses de la cultura chavín, como dice por acá la diapositiva, para comenzar son varios, ya por eso se habla de que son politeístas, y además la mezcla de animales como el jaguar, la serpiente, el cocodrilo, y el cóndor termina generando una imagen de dioses tipo terroríficos. Porque, ¿qué significa eso, profe? Terrorífico, profe, me suena terrorista lo que le dicen a la gente que marcha ahora. No, terrorífico hace referencia a la imagen feroz que terminaban dando estos dioses. La idea era que estos dioses generen miedo. En ningún momento te terminó mencionando que Chavín tenga ejércitos y que obliga a la gente a pagar impuestos a la fuerza, a la mala. No, Chavín basaba su poder en sus conocimientos, pero también en un fuerte control ideológico, en una suerte de atemorización sobre la población. De mi Dios es bueno, pero también castigador. Por eso tengo que poner la imagen de un Dios monstruoso para que te termine generando pavor. Esa es la imagen que hace Chavín. Profe, si Chavín se basa su poder en el conocimiento, ¿qué pasó al final? Bueno, que su conocimiento ya no fue tan eficiente como antes. Ese termina siendo el gran cambio de la época. Al parecer, hay un grave fenómeno en el niño, aproximadamente en el año 700 a.C., que Chavín no pudo predecir. Como no lo pudo predecir, por más que la gente dio ofrendas a sacrificios de animales y de humanos, pues no había resultado. Y la gente comenzó a desconfiar de los chavín. Es decir, consideraban de que los dioses ya no están de su lado y la gente comenzó a ya no pagarle tributos y a separarse de su influencia. Chavín políticamente comienza a entrar en una época de crisis y a eso se le llama el formativo superior. En el formativo superior aparecen, por lo tanto, varios gobiernos locales independientes políticamente de Chavín, como por ejemplo aparece Vicús en Piura, Salinar y Gallinazo entre La Libertad y Lambayeque, pero también aparece Pucará en Puno, pero el más conocido de todos es Paracas. Paracas que se desarrolla en Ica, va a terminar teniendo dos fases de desarrollo, ¿ya? Antes de hablar de las fases, acá nos da un aspecto, ¿no? ¿Cómo está organizado Paracas? Paracas está gobernado por sacerdotes, pero mientras va avanzando el tiempo, esto va sufriendo una variación y te voy a explicar en un rato. Paracas está conformado por una serie de tribus, una identidad cultural común, que se desarrollan en Ica entre el 700 y el 200 a.C., y van a tener dos etapas de desarrollo. Una primera, la más antigua, termina siendo Paracas Cavernas, y la más reciente es Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas está muy relacionada a la época Chavín. Es decir, ya no son gobernados políticamente por Chavín, pero Paracas Cavernas todavía tiene una fuerte influencia cultural de Chavín. ¿Ya? Cultural de Chavín. No te olvides tú. Mientras que hay una segunda etapa llamada Paracas Necrópolis, donde Paracas ya se deschavinizó. Es decir, ya fue generando su propia identidad cultural. Idioma tal vez, pero eso sí, arquitectura, estilo de tumba, cerámica, iconografía, ya es muy diferente a las etapas iniciales. Por lo que le decía hace un rato, cuando Chavín pierde poder porque no está dando datos precisos, lo que está sucediendo es que Paracas se está deschavinizando, se está alejando de la influencia de Chavín, pero no significa de que Chavín ya no tenga ningún tipo de influencia cultural sobre el territorio. La tiene y ya es aún muy fuerte. Y poco a poco se va a cambiar eso. ¿Dónde están las grandes diferencias? Ya las grandes diferencias entre Chavín, entre Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. La primera gran diferencia está con respecto a las tumbas, ya que no está acá en la diapositiva. Las tumbas de Paracas Cavernas se van a caracterizar por tener la forma de una copa invertida, una copa volteada. En la parte inferior se va a terminar encontrando cuerpos de hombres de Paracas fallecidos que van a ser momificados y el cuerpo envuelto en una serie de telas o fardos funerarios. ¿Ya? Estas tumbas de forma de copa invertida para Paracas Cavernas son tumbas pequeñas, entre 8 y 12 o 15 cuerpos entran en ellas, no más. ¿Ya? En cambio, en Paracas Necrópolis, las tumbas van a terminar siendo grandes construcciones rectangulares donde entran 200 o 300 cuerpos. ¿Ya? Necropoli, ya es el nombre que le da Julio César Tello a esto, porque poli significa ciudad y necro significa muerte o muerto. Pues él hablaba de una gran ciudad de muertos, producto precisamente de esta situación.
En el aspecto de la cerámica, es la otra diferencia. Lo común, ya, y espero que lo puedas ver en la parte inferior o en la parte superior de la diapositiva, lo común es que ambas cerámicas vienen teniendo doble pico, ya, doble pico y un asa que los une llamada asa puente. Ahora, la diferencia es que en Paracas Cavernas, la cerámica terminaba siendo polícroma, utilizaba varios colores con diseños de felinos, como lo puedes ver ahí. Pero además de eso, ya, pero además de ser polícroma, ella terminaba teniendo una técnica llamada técnica de pintado postcocción. ¿Cómo es eso? Vuelvo a repetir. ¿Cómo es la cerámica? Es hecha de un material que es la arcilla. A la arcilla le echas agua, le das forma y lo metes al horno, ¿ya? Para solidificarlo. Ahora, si tú sacas la cerámica del horno y la pintas, entonces la has pintado después de cocerla. Eso se le llama postcocción. Pero si tú primero la has pintado y luego lo metes al horno, eso se llama precocción. En Paracas Cavernas, la cerámica era polícroma y con pintado postcocción, y en Paracas Necrópolis era monócroma y con pintado precocción. Ya, precocción. De tal manera que esa fue la diferencia existente entre las cerámicas de Paracas Cavernas y Necrópolis, viendo una identidad diferente. Otra cuestión termina siendo los dioses. Las divinidades, ya en la de Paracas Cavernas, tienen mucho rasgo de felino, y esto termina siendo una muestra de la influencia de la cultura chavín. Pero en Paracas, Necrópolis, esto va a terminar variando porque van teniendo sus propias divinidades, como el dios oculado, un dios diferente al de los chavín por completo. Es la generación de una identidad cultural. ¿En dónde más destaca la cultura Paracas? Bueno, Paracas destaca en dos cosas: en la medicina y en la textilería. En la medicina, ellos van a terminar trabajando con cráneos. Por ejemplo, en Paracas Cavernas se hacía trepanaciones, disculpa, se hacía deformaciones a los cráneos de los bebés, ya de la nobleza. Se les terminaba poniendo unas piedras en las partes laterales y frontales para que su cráneo no crezca hacia atrás o hacia adelante, sino hacia arriba. Esa forma cónica de los cráneos estaba ligada a la élite, ya, a la élite. Será una deformación a propósito. Mientras que en Paracas, Necrópolis, lo que vamos a terminar encontrando es que a los cráneos se les terminan haciendo huecos. Al parecer, porque en esta época hay guerras entre las tribus. Y en las guerras, el uso de una herramienta como un mazo podía terminar hiriendo mortalmente a uno de los militares. Entonces, rápidamente se le terminaba sacando del campo de batalla, se terminaba cortando la parte del cráneo que esté fracturada, y se drenaba la sangre para que la sangre no coagule en el cerebro y lo mate. Pues le hacían un hueco en el cráneo para que salga la sangre y pueda esta persona o este militar sobrevivir. Por eso que hacían este tipo de operaciones en la época de Paracas Necrópolis principalmente. Ahora bien, lo otro en que lo que destacan es en la textilería. Recuerda que el material que se va a utilizar principalmente para la textilería es el algodón, que es abundante en la zona de Ica, y que en las imágenes o en la iconografía de Paracas se ve de que se termina siendo entregado por una suerte de divinidad. O sea, el algodón es un regalo de los dioses. Pero una forma de poder diferenciar quién es, digamos así, poderoso en la sociedad Paracas era por los fardos funerarios o las telas con las que le ha envuelto su cuerpo. Si hay más fardos y de mayor calidad, implicaba que es una persona más poderosa. ¿Qué implicaba un fardo de mayor calidad? Los diseños eran mucho más elaborados y ya no solo se usaba algodón, plumas de animales, hilos de oro y plata, se utilizaba cabellos humanos, se utilizaba ya no solo algodón, sino también lana, ya fibra de alpaca traída desde la zona de la sierra y el altiplano, de tal manera de que esto implicaba de que era una persona de un mayor rango social. Paracas, precisamente, Paracas Necrópolis, ¿ya? Donde los pueblos están en guerra y los militares comienzan a tener un mayor poder, va a terminar dándole paso a la siguiente etapa, que es la cultura Nazca. Y Nazca pertenece a una etapa diferente llamada intermedio temprano. En el intermedio temprano hay algunos cambios particulares. Tres, te diría yo. Los gobiernos ya no son solo teocráticos, sino que son teocráticos y militares. O sea, sacerdotes y militares son parte de la élite que decide el gobierno, aunque dependiendo de la sociedad que hablemos, vamos a ver quién tiene más poder, o el sacerdote o el militar. Segundo dato, las sociedades de esta época se les va a llamar como sociedades de los maestros artesanos, porque tienen un alto nivel de desarrollo cultural, pero muy diferenciado entre una región y otra.
Por poner un ejemplo, la cerámica. En la cerámica de los moche, que vamos a ver en un ratito, de los moche, los mochica, ellos van a terminar teniendo huacos eróticos, ya huacos eróticos, cosa que no se termina observando, por ejemplo, en otra cultura. Pero Nazca, que está en la misma época, no tendrá huacos eróticos, pero tiene 16 tipos de colores diferentes, ¿ya? 16 tipos de colores diferentes. De tal manera, ya, de que la policromía es lo que destaca. Y en el tercer caso, habría que tomar en cuenta que eh, Tiahuanaco, por ejemplo, tiene unos vasos de boca ancha llamados queros, ¿ya? Que no tienen ni moche ni nazca. Así que encontramos un alto nivel artesanal, pero destacando mochica. El tercer caso es que se les llama sociedades hidráulicas. ¿Por qué? Porque los canales de regadío que Chavín difundió siguen siendo usados y siguen siendo importantes, pero se van a adaptar nuevas tecnologías en diferentes tipos de medio ambiente. Por ejemplo, en Moche y Nazca, en la costa, se va a terminar utilizando, además de los canales de regadío, agua del subsuelo. ¿Y cómo se obtiene el agua del subsuelo? Bueno, ellos conocen que hay aguas debajo de las tecnologías. Los Nazca, por ejemplo, van a tener algo llamado con el nombre de galerías filtrantes, ya, galerías filtrantes. Debe estar por acá. Aquí están las galerías filtrantes, que son estos puquios o estos tubos de agua que tienen una forma de excavación en forma de espiral, ¿ya? Para poder sacar el agua del subsuelo hacia la superficie y utilizarlo tanto para beber como para cultivar. Mientras que los Nazca o los Mochica van a terminar utilizando acueductos, ¿ya? Acueductos, que son canales canales subterráneos para poder cultivar o obtener el agua desde el subsuelo. Así como tienes ello, también recuerda que los Huarpa van a utilizar andenes y los Tiahuanaco van a terminar utilizando huachaques para poder hacer reservorios de aguas con agua del subsuelo. Entonces, disculpa, los Tiahuanaco van a utilizar guaru guaru o camellones para ampliar la producción agrícola en el lago Titicaca. Entonces, cada uno de estos pueblos está adaptando un nuevo tipo de tecnología agrícola para su medio ambiente tan especial. Saliendo de ello, hablemos de especificidades. Nazca. Nazca tiene como principal actividad económica la agricultura. Repito, utilizan canales de regadío, pero también aguas del subsuelo. Ellos van a vivir principalmente en los alrededores del Valle del Río Grande, en la zona de Ica. En el aspecto político hay una teocracia militar, sacerdotes y militares, pero destaca el poder de la élite militar. Por eso es que hace años San Marcos preguntó de que en Nazca gobernaba una aristocracia guerrera. Estos militares de la cultura nazca entraban en guerras con otros pueblos u otras tribus. Y una vez que los terminaban venciendo, ¿qué es lo que hacían? Les cortaban la cabeza a los derrotados, la terminaban procesando, es decir, le sacaban el ojo, los ojos, la lengua, el cerebro por un hueco en el cráneo y terminaban hirviendo el cráneo para terminar secándolo. Una vez que lo secaban, lo amarraban en su cinturón y ya son las cabezas trofeo, un símbolo de la victoria militar de los Nazca y además de eso, digamos, la cantidad de peleas en las que ellos han participado como parte de su experiencia de guerreros. Pero estas cabezas no solo quedaban solamente ellos, estas cabezas eran entregadas a los sacerdotes y los sacerdotes se le entregaban en ofrenda o en tributos a los dioses, como este dios que está acá llamado con el nombre del dios Con, un ser antropomorfo, tiene cuerpo, tiene brazos, tiene piernas, pero tiene una máscara felínica, en una mano una porra y en otra una cabeza trofeo. Entonces, cuando le entregabas estas cabezas de los enemigos derrotados, teóricamente, de acuerdo a sus creencias, Dios se regocijaba y este Dios regocijado terminaba dando grandes oráculos para poder saber del clima y de la lluvia. Para ellos era muy importante este hecho del uso de las cabezas trofeo. Otra cuestión a tomar en cuenta es el caso de su cerámica. Como le decía hace un rato, su cerámica es altamente polícroma, utiliza hasta 16 tonalidades de colores, usando muy poco el verde y el azul. Solamente lo usaba para imágenes que estén ligados a temas religiosos o divinos, pero los consideraban sagrados y por eso lo usaban muy poco. Pero además de eso está la llamada técnica del horror al vacío. La superficie de la cerámica de los Nazca era pintada por completo. No dejaban un solo espacio sin pintar. Y eso es lo que se le conoce como el horror al vacío. En la arquitectura, una cuestión a tomar en cuenta es que en toda la costa siempre se va a terminar utilizando como principal materia prima el adobe, ¿ya? El adobe. Pero además de eso hay otro aspecto. Hay otro aspecto.
Cuando se termina produciendo esta situación, pasa lo siguiente. Mira tú. En el caso de Nazca, ellos van a terminar realizando urbanismo planificado. Profe, ¿eso qué significa? La palabra urbanismo viene de urbe, que son las ciudades, ¿ya? Que son las ciudades. Entonces, Nazca terminó construyendo ciudades, ya ciudades que ya venían teniendo un diseño previo. Por eso hablamos de planificación, ¿ya? Por eso hablamos de planificación. ¿Qué significa? ¿Ya? Profe, ¿qué significa ello? Bueno, significa, significa, muchachos y muchachas, de que ellos en el momento de construir terminaban teniendo una zona de gobierno, ¿ya? Es decir, venían teniendo una zona de recaudación de impuestos, un templo, una fortaleza militar. Tenían, además de esa zona de gobierno, tenían la vivienda de los nobles y la vivienda de los artesanos, quienes hacían objetos de lujo para la élite. Tejido, cerámica, escultura, etcétera. ¿Ya? Ahora bien, fuera de la ciudad, que además estaba amurallada, vivían los que producen alimentos. El agricultor, el pescador, el pastor, el pastor. Siempre en el espacio urbano está viviendo la élite y afuera están los productores de alimentos en el espacio rural. Y ese tipo de ciudades que ellos terminaban construyendo son las que van a terminar dándole el poder a Nazca en un territorio extenso como el de Ica, ¿ya? Como el de Ica. De tal forma que ese urbanismo planificado dentro de su desarrollo. Nazca con 3 ciudades, prácticamente manejaba todo el departamento de Ica y era parte de la base de su poder. Siguiente caso, muchachos y muchachas. El siguiente caso esencial termina siendo el caso de qué ciudades construyeron. Pues, entre las grandes ciudades que ellos van a construir encontramos a 3. Encontramos a Cahuachi, ya encontramos a Cahuachi, terminar siendo su principal ciudad y luego su mayor centro religioso, pero que va a ser reemplazada por otras ciudades como Estaquería y como la Tinguiña, como la Tinguiña. Otra cosa en la que destaca la cultura nazca es en las llamadas líneas de Nazca o geoglifos. ¿Ya? Geoglifos. Segundito. Vecino que se le ocurre hacer trabajo político. A ver, te decía, las líneas de Nazca o geoglifos se van a caracterizar por ser grandes imágenes que se van a tener en las pampas, en las zonas planas y secas, áridas, Nazca e Ingenio. La mayoría de las líneas de Nazca son líneas rectas, nada más. Pero habría que tomar en cuenta que las más destacadas van a terminar siendo líneas con forma, ya con forma de animales. Por eso se habla de figuras zoomorfas. Río Mejía Geste decía de que estos ceremoniales, estos animales representaban los animales sagrados o tótems de las diferentes tribus y cada cierto tiempo salían en procesión a adorarlas. Pero por otro lado tenemos el caso de María Reich, que planteaba que así como los sumerios en Mesopotamia habían identificado constelaciones con figuras como el león o el toro, ya por ejemplo. Como acá no había león y toro, lo que dice la María Reich es que estas eran imágenes de constelaciones con formas de animales, pero no hablaban de toro o el león, sino del colibrí, el mono o la araña, porque eran calendarios astronómicos ligados a la agricultura. Así como está Nazca en la costa sur, en la costa norte tenemos Mochoqui, y en el centro, región de Lambayeque, en costa norte, en Lura, y Ancash va a ser su espacio de desarrollo de mayor importancia. Un dato que es importante, ya es que Mocho Mochica, dice acá, se organiza en una serie de reinos independientes. Eso es importante. Moche no tuvo un rey, no un rey ni un reino mochica unificado. Lo que existía era una serie de reinos en diferentes valles. En el Valle del Río Moche está un pueblo, en el Valle del Río Chicama, otro pueblo, en el Valle del Río Nepeña, Guarmí, Jequetepeque, otro reino, cada uno de ellos. Y lo que encontramos es una suerte de gran alianza o confederación. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que se sabe, como dice acá, es que ellos tienen una serie de elementos comunes, lo que nos permite hablar de una civilización mochica. Por ejemplo, hablamos que tienen un mismo idioma,
creen en los mismos dioses y tienen características culturales semejantes. Alimentos, vestidos, cerámica, vestimenta, ceremonias, que hace de que ellos se sientan como parte de un mismo pueblo, a pesar de que no hay una unidad política. La otra característica es que no hay unidad política, pero las mujeres tienen una novedad. Las mujeres son parte del gobierno en la época Moche Mochica, ¿ya? Son parte del gobierno. Y eso se observa en las cerámicas y en las tumbas que se han encontrado en la sacerdotisa de San José de Moro, Chisa de Cao, o la dama de Cao, o la señora de Cao Viejo, ¿ya? Que son muestras de que en Mochica las mujeres eran parte del poder. En otras sociedades las mujeres podrían ser influyentes, ¿ya? Eran las hijas, las esposas o las amantes de algún gobernante. Pero en el caso de Moche, las mujeres eran parte del gobierno, eran un gobernante más. Otra cuestión a tomar en cuenta también en el caso de la economía. Ellos están en la costa norte, hay muchos ríos, eso termina dando fertilidad a sus suelos y cultivar no es complicado, ya no es complicado. Así que ellos van a terminar cultivando precisamente, ya precisamente, y tienen a la agricultura como su principal actividad económica. Tienes canal de regadío como el canal de la Cumbre, acueductos como el acueducto de Ascope, ya que van a utilizar el agua subterránea. Tienes un gran mar al frente, así que tienen pesca. Además de eso, tienen contacto comercial con otros pueblos, accediendo a recursos de diversas regiones. En la arquitectura, como te dije también para Nazca, que están en la costa, el principal material termina siendo el adobe, los barros hechos de, o los ladrillos hechos de barro, y acá van a destacar una serie de ciudades que a la vez venían teniendo templos. Por eso hablamos de centros urbanos ceremoniales, ¿ya? Ceremoniales. En el caso de Moche o Mochica, muchachos, voy a cambiar de señal y de espacio en la casa para poder trabajar. Así que si se corta la señal, de todas maneras voy a entrar por el Wi-Fi, ¿ya? Voy a pasarme a otro lugar donde haya menos ruido. Ya, a ver, sí, sí. A ver, muchachos, háblenme, por favor. ¿Se ve, se escucha todo normal? Sí, profesor, se le escucha y se ve. Sí se escucha, Sí, Bacán. profesor, se escucha todo normal. Gracias, gracias, gracias. Ya me he tenido que cambiar porque afuera hay mucho ruido. A ver, te decía, tomando en cuenta esto, ya, tomando en cuenta esto, recuerda que se van a terminar teniendo una serie de construcciones que en el mundo andino se les conoce con el nombre de huacas. En ese caso tenemos, por ejemplo, huacas destacadas que terminan siendo la Huaca del Sol y de la Luna en el Valle del Río Moche. De la Huaca del Sol no se conoce nada, ya, absolutamente nada. Si tú llegas alguna vez a conocer la Huaca del Sol, parece un cerro lleno de tierra. Está así porque en el paso del tiempo se ha ido llenando de tierra y los arqueólogos lo han dejado así porque no hay plata para terminar investigando en ella. La que sí está bastante bien investigada es la Huaca de la Luna, y en la Huaca de la Luna van a destacar una serie de murales, ya de murales, como por ejemplo las imágenes del dios Ayapaec, o murales como la creación de los objetos, ya, o la creación de los objetos también. Varias cosas que nos permiten dar a conocer precisamente su desarrollo. Así como está ello, también está el complejo El Brujo, que es un centro arquitectónico con varias construcciones como la Huaca El Brujo o la Huaca de Cao Viejo, donde destaca la imagen de la señora de Cao. ¿Ya? Cuando esta fue encontrada, se terminó encontrando que ella en su tumba tenía un ajuar lleno de ropas y de joyas hechas de oro y plata que mostraban un gran desarrollo de la orfebrería, ¿ya? De la orfebrería, de la producción de joyas precisamente por parte de este pueblo, que no solamente se ve con la Dama de Cao, sino también con el señor de Zipán, ¿ya? Que es otro gobernante importante cuyos restos fueron encontrados en Huaca Rajada. En la cerámica, para Mochica destaca lo que hace un rato le decía. Utilizan solo dos colores. Y guinda, ¿ya? Van a terminar siendo una cerámica de dos tipos, pictórica o pictográfica o iconográfica, que se caracteriza porque en la superficie del huaco se terminan haciendo dibujos que muestran varias cosas.
que muestran sus actividades diarias, pescando, cultivando, rezando, bailando, teniendo relaciones sexuales, haciendo sacrificios y de todo. Lo que ven y lo que creen, ya es lo que van a terminar representando. Pero también están los huacos de tipo escultóricos, es decir, es el huaco al cual yo le doy la forma de lo que quiero representar. Esos huacos de característica realista, porque repito, ponen en 3D, en alto relieve, lo que ellos, repito, conocen, ven y creen, van a terminar teniendo uno, dentro de los huacos escultóricos, están los huacos retratos. Los huacos retratos más conocidos son aquellos que tienen forma de rostro, ¿ya? Personas alegres, molestas, enfermas, ya ciegas, que los muestran precisamente así, ya en 3D en su cerámica. Pero también vas a terminar teniendo esculturas que no son solamente rostros, que pueden ser cuerpos, cuerpos enteros de, cuerpos enteros de animales, de guerreros, de plantas, de animales, de frutas, de vegetales, de cualquier cosa, ya, de cualquier cosa, de sacrificios humanos, de todo. Pero dentro del huaco escultórico también están los huacos eróticos o huacos sexuales, ¿ya? En donde van a terminar representando imágenes de sexo entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, también hay homosexuales, entre dos hombres y una mujer, entre dos mujeres y un hombre, hay así sexo grupal, de todo, hay zoofilia, ya, o sexo con otros, con animales, con llamas, sexo con muertos, necrofilia, ya, aunque este es muy especial. El sexo con muertos no es porque estos fueran unos enfermos que terminaban buscando muertos para tener sexo, sino que iba por otro lado, la imagen del matrimonio de los moche. Para los moche, cuando se hace un matrimonio, el matrimonio es para siempre, en esta y en la próxima vida. De tal manera de que la imagen entre un vivo y un muerto, teniendo relaciones sexuales, es una muestra de que la relación de pareja no se ha eliminado a pesar de que uno de los miembros de la pareja haya fallecido, ¿ya? Otra cuestión a tomar en cuenta. Si hablamos de los moche y de los nazca, recuerden que es parte del intermedio temprano, al igual que Tiahuanaco, aunque Tiahuanaco tiene una característica especial. Tiahuanaco nace en la época del intermedio temprano, pero va a terminar conviviendo con Wari, que es un imperio que crece y somete a pueblos como Moche y Nazca, pero no a Tiahuanaco. Tiahuanaco se desarrolla en la meseta del Collao, entre Puno, el territorio del occidente de Bolivia, y el norte de Chile. Ese va a ser su espacio de desarrollo principalmente, ¿ya? Principalmente. Ahora bien, su principal espacio de desarrollo está en los alrededores del lago Titicaca, 3.700 metros sobre el nivel del mar, a 13 grados centígrados cuando hace demasiado calor, pero cuando es invierno llegan hasta 5 grados y en la noche pueden llegar a 7 grados bajo cero con facilidad. Es un clima de contrastes muy duros el que se viene teniendo en esta región. Precisamente por el tipo de clima ya tan frío que hay, la agricultura es una actividad que existe pero es limitada. La principal actividad económica termina siendo la crianza de ganado, ya, la crianza de llama, alpaca y vicuña, la ganadería. Pero para poder cultivar, ¿qué cosa es lo que hacen ellos? Si yo quiero aumentar el cultivo en mi territorio, al lago Titicaca le voy a sacar bracitos, canales. Pero para que las corrientes frías no congelen el canal, se le ponen montículos de tierra en los lados del canal y se forman como jorobas de camello y por eso se les conoce con el nombre de camellones o guaruaru. El camellón o guaru me permite aumentar la producción nativa. Es decir, si en la zona crece quinoa, oyuco, mashua, maca, y otras más, lo que yo voy a terminar pudiendo es lo siguiente. Si antes producía 30 toneladas de maca, ahora puedo producir 40. Aumento mi producción local. Pero si yo quiero obtener algodón que crece en la costa, mote que crece en la sierra, hoja coca que crece en la selva, entonces, ¿qué debo hacer? Lo que voy a hacer son dos opciones. Uno, intercambio de productos, vía trueque. Tú me das tu mote de la sierra y yo te doy mi oyuco del altiplano. El problema es que ahí los intermediarios que le llevan los productos de un lugar a otro se quedan con muchos recursos. Así que Tiahuanaco creó otro sistema llamado como el control vertical de pisos ecológicos. ¿Cómo es vertical, profe? De arriba a abajo. Tiahuanaco está acá, 3.700 metros sobre el nivel del mar en el altiplano, y van a comenzar a tener chacras en diferentes lugares a niveles inferiores, en diferentes pisos ecológicos. Chala, Quechua, Zuni, Janca, Rupa, Omagua, y estos territorios. En cada uno de ellos, Tiahuanaco tiene chacras para poder cultivar y obtener productos de diferentes regiones sin intermediarios comerciales y por lo tanto obteniendo productos directamente a su territorio. Eso lo aguanta. Si Tiahuanaco tiene tierras en otras regiones, por lo tanto es un pueblo expansivo, sí.
Tiahuanaco promueve la expansión, pero toma en cuenta, no de manera violenta. Tiahuanaco no hace guerras para poder tener tierras en esas regiones. No, Tiahuanaco es un pueblo religioso, ¿ya? Y lo que hace Tiahuanaco es terminar llevando el culto a su dios, el dios de las varas, ligado a la fertilidad agrícola, y va a decir, ¿no? Pueblo tiene problemas agrícolas, pues bueno, mi Dios te puede ayudar. Ya, mi Dios te puede ayudar. Cree en mi Dios y mi Dios te va a terminar ayudando. Eso sí, mi Dios te ayudará, pero a cambio te va a terminar pidiendo algo. Y ese algo termina siendo tributos. ¿Cómo quiero mi tributo? Un pedazo de tierra. No te preocupes, el pedazo de tierra no lo vas a cultivar tú, lo voy a cultivar yo. Tiahuanaco traía gente de su propio territorio a cultivar en esa región, a vivir en esa región. Eso que Tiahuanaco colonizaba u ocupaba espacios en diferentes pisos ecológicos, ¿ya? Hay otra forma en la que se le llama, como cultiva en diferentes lugares, a eso también se le conoce, o como viven en diferentes lugares, es como si fuera una islita Tiahuanaco en diferentes territorios. Y si nosotros juntamos todas las islitas, a eso se le conoce con el nombre del sistema de archipiélago, que también hacía Tiahuanaco. La gente que llegaba, cultivaba, se alimentaba de lo que cultivaba y el excedente de frente iba hacia Tiahuanaco obteniendo acceso a recursos de diferentes regiones. Tiahuanaco destaca principalmente en la arquitectura. Su arquitectura va a terminar siendo una arquitectura de tipo megalítica porque van a construir o van a hacer construcciones con grandes piedras, con grandes, ya de gran tamaño o monumental, y además de eso su construcción es principalmente de tipo religioso. Hay un complejo que se llama Taipicala, que es su ciudad capital, pero además de eso en Taipicala hay varias construcciones. En Taipicala terminamos encontrando, ya encontramos a los templos de Calasasaya, Putuni, el templete y la pirámide de Acapana. Y solo una construcción militar que se le conoce como Pumapunco, lo que mostraba que los sacerdotes eran más poderosos que los militares en el momento de tomar decisiones. Y finalmente en la escultura destaca por ser monolítica con seres antropomorfos, como por ejemplo la portada del sol, donde en la parte superior aparece el dios de las varas o los báculos, y también encontramos los monolitos o figuras de sacerdotes, como el monolito de Bennett, el monolito de Ponce, el monolito del fraile y demás. Ah, como te decía, en el intermedio temprano, ya aproximadamente en el año 600, se produce un mega fenómeno del Niño. Y ante este fenómeno del Niño, todos los pueblos en el norte, por exceso de agua, van a sufrir inundaciones y en el sur, por falta de agua, van a producir sequías. Huari es uno de los pocos pueblos que se beneficia de ello. Huari en Ayacucho, ya Huari en Ayacucho, la élite de los gobernantes Huari logran convencer a la población de que si no obtienen ya nuevas tierras, se van a morir de hambre. Y la única manera de obtenerlas era convertir a los agricultores en guerreros. Y Huari comienza a expandirse formándose un imperio. Ya un imperio. Ahora bien, cuando hablamos de Huari, 3 veces pregunta examen de admisión, Huari proviene de la influencia de 3 pueblos. Huarpa. La población Huarpa es una población de agricultores que se convierten en militares. Huarpa también aporta el uso de los andenes para cultivar en las laderas de los cerros y aumentar la producción agrícola. Pero cuando Huari comienza a crecer y expandirse a someter a otros pueblos, la pregunta de Huari es, bueno, ya les pegué, ¿cómo hago para mantener el control del territorio, cobrar impuestos y evitar rebeliones? Así que agarraron el modelo de construcción de ciudades de los Nazca. Las ciudades urbanas planificadas se convierten para Huari en cabeceras de región, ciudades administrativas llamadas cabeceras de región, que van a ser más de 50 para poder tener un control eficiente. Precisamente a eso agrega otra cosa, agrégale una serie de red de caminos, una serie de caminos que le van a terminar permitiendo a Wari llevar tropas, funcionar el gobierno y cobrar tributos fácilmente, con lo cual se hace un gobierno bastante eficiente por parte de ellos. Otra cuestión a tomar en cuenta es que de Tiahuanaco tiene la figura del dios de las varas ligado a la agricultura, aunque le ponen características militares, porque Wari es un imperio guerrero expansivo. Eso es lo que hay que tomar en cuenta eso. Wari termina siendo un estado imperial expansivo en base a guerras, con una capital que está en Ayacucho, llamado Huari o Viñaque, y además de eso con capitales o ciudades administrativas que son las cabeceras de región. Precisamente el dato que más destaca de este pueblo es el desarrollo del urbanismo. Eso ha sido pregunta de examen de admisión. El urbanismo o revolución urbana. Huari multiplicó el sistema de ciudades como un sistema para poder mantener el control de muchos territorios. ¿Qué pasó al final con Huari? Bueno, Huari cae por una cuestión. Huari cae producto de una rebelión múltiple de muchas provincias, al parecer por un mega fenómeno del Niño, y ese va a terminar siendo uno de sus graves problemas para la época. Cuando Huari cae,
ciudades independientes ahora, van a terminar formando señoríos, ya gobiernos dirigidos por señores locales. Pero estos señoríos, algunos de ellos comienzan a expandirse, ya sea en base a alianzas o guerras, y se forman reinos. Así que el periodo de reinos y señoríos es el llamado intermedio tardío. Ahí está el mapa con los principales reinos y señoríos que se forman en la época. Por ejemplo, tenemos con el número 5 a los chancas. Los chancas van a estar, y ha sido 3 veces presidente de esa misión. Su centro está en Apurímac, provincia de Andahuaylas. De ahí nace. Y de ahí comienzan a expandirse. Pregunta de examen también. Llegaron por Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. ¿Ya? Hicieron una alianza con los huancas de Junín, subordinándolos a su poder. Y los chancas intentaron invadir el Cusco. Cuando intentan invadir el Cusco, los pueblos cusqueños se unieron con la dirección de los incas y después de buen tiempo de defenderse, vencieron a los chancas en una batalla llamada Yaguarpampa, con la cual se le da vida al imperio incaico. Es otro aspecto también a tomar en cuenta. Otro dato a tomar en cuenta también es que los chancas van a tener como pacarina o lugar sagrado de origen, ¿ya? Su pacarina llamada Choclococha, ¿ya? Una laguna, la laguna de Choclococha en la zona de Andahuaylas. Si salimos del tema, están los aymaras, que se ubican en la meseta del Collao, donde antes estuvo Tiahuanaco. Diversos pueblos, encabezados por los collas, como los más poderosos de la región, quienes, al igual que Tiahuanaco, tuvieron como principal actividad económica la ganadería, van a terminar teniendo el control, la producción con camellones, el control vertical de pidos ecológicos para cultivar en diferentes territorios y demás. Otro aspecto, ellos van a tener unas tumbas en forma de cilindros llamadas con el nombre de chulpas para sus gobernantes, no para cualquier sector de la población. Chimú, que es lo último que te voy a hablar, Chincha te lo deberé para la próxima clase. Chimú tiene su centro en la región de La Libertad, ya en la región de La Libertad. Y de ahí se van a expandir, formando el imperio costeño más importante de la costa norte. Desde Tumbes hasta Lima se van a alcanzar sus dimensiones. Si es un imperio, tiene ejército, una gran expansión de Tumbes a Lima, tiene una capital que se llama Chanchán, hecha de barro, ya, palacios de donde sus gobernantes en diferentes etapas dirigieron este imperio, y una serie de ciudades administrativas como están ahí, Galindo, Farfán, Cabecevaca, Túcum, etc. ¿Ya? En esa expansión, los chimú fueron sometiendo a diferentes pueblos, a los tumpis de Tumbes, a los tallanes de Piura, a los chancay en Lima, pero destacando sobre todo la cultura sicán de Lambayeque, de donde van a terminar absorbiendo el desarrollo de la orfebrería o la producción de joyas, donde Chimú destaca tanto, donde Chimú destaca tanto. En la economía, están en la costa, los ríos abundan, son muy, digamos, abundantes en agua, y van a tener como principal actividad económica la agricultura, ¿ya? Van a terminar haciendo grandes reservorios de agua, obteniendo agua desde el subsuelo con el sistema de huachaques. Van a tener pesca en un inmenso litoral en la costa norte, van a tener comercio con diferentes pueblos, así que terminaban siendo un pueblo de bastante poder y avanzada. Son politeístas, adoran diferentes dioses, pero destaca sobre todo el culto al dios de la luna, llamado Shi, ¿ya? Que le servía precisamente para poder garantizar la pesca, ¿ya? La pesca. El dios Chang, que es el sol, es un dios que les causa pánico, ¿ya? Porque el sol en el norte es muy cálido. Es muy bueno, ¿ya? Para la fotosíntesis, pero es problemático, ¿ya? Es problemático en la medida de que se termina teniendo demasiado calor, y eso también afecta a la población con los fenómenos del Niño, las inundaciones, por ejemplo. Ahora bien, ¿cómo cae Chimú? Chimú termina cayendo por la presencia de los incas. Así como Chimú va avanzando por la costa de norte a sur, los incas están creciendo desde la sierra de sur a norte, y en ese proceso van a terminar chocando. Tupac Yupanqui es el líder militar de los incas cuando Pachacuti gobernaba. Y Tupac Yupanqui, en lugar de hacer una guerra frontal contra los incas, lo que Tupac Yupanqui hizo fue terminar llevando las tropas, ya llevando las tropas a la sierra, bloqueando y destruyendo la llegada de las aguas de los ríos de la sierra a la costa, generando un pánico ya entre la población y un rechazo del pueblo al gobierno, considerándolo que era ineficiente. El rey de los Chimú, llamado Minchancama, debilitado por esta acción, va a terminar siendo sometido por parte de los incas, lo cual se los van a terminar llevando precisamente hacia el Cusco para casarlo con una princesa incaica, para terminar haciendo una alianza matrimonial donde los incas ahora tengan el mando. Y así cayeron los Chimú. Chincha, ya Chincha va a destacar por otra cosa. Ellos son los grandes comerciantes de la época. Tienen comercio ya con los pueblos de la costa a través de vía marítima, llegando hasta Guayaquil, ya llegando hasta Guayaquil, en donde van a obtener un producto llamado con el nombre del muyu. El muyu o espondylus termina siendo una concha de abanico roja,
que terminaba siendo considerada desde la época de Chavín como el alimento de los dioses, que los dioses lo entregaban para dar a conocer de que venía el fenómeno del niño, y por lo tanto lo consideraban sagrado, y en las tumbas de los gobernantes siempre había un muyu, ¿ya? Chincha se iba hasta Ecuador porque ahí había muyu todo el año. En la costa peruana solamente cuando había fenómeno del niño. Así que se iban hasta allá, extraían muyu del mar y lo vendían en lugares alejados como la sierra. De la sierra central, la sierra sur y el altiplano, hasta ahí llevaban el muyu, teniendo contacto con los aymaras, por ejemplo. ¿Qué hacían ellos? Por vía terrestre llegaban allá. Lo que hacían los chincha era ser comerciantes principalmente intermediarios. Conseguían el muyu del Ecuador, se lo llevaban a la sierra y conseguían el charqui, el cobre del altiplano y lo llevaban hasta el Ecuador, que era un producto ahí difícil de conseguir. Chincha era un pueblo de comerciantes de productos exclusivos de larga distancia, y esa terminaba siendo la gran posesión o el poder que venían teniendo ellos. Cuando los incas los incas no los invaden violentamente, los chinchas se dejaron someter, ¿ya? Invádeme pacíficamente, mis tierras no son muy buenas, a mi gente la puedes explotar, pero eso sí, incas, tú que estás creciendo de sur a norte, yo te he visto, tú quieres vencer otros pueblos, ¿no? Sí, bacán, si los quieres someter, entonces yo quiero algo. ¿Sabes a quién te vas a enfrentar? ¿Sabes por dónde lo vas a poder controlar? No, no sé, recién los voy a conocer. Yo te puedo decir dónde, puedo hacer una alianza contigo, pero donde tú llegues, déjame vender productos. Y los incas van a estar de acuerdo. Los incas le quieren hacer regalos a los chinchas para mostrar su poder, y los chinchas le dicen: hacer que guarde tu porquería. Yo te voy a terminar dando regalos de buena calidad. Y los incas se quedan maravillados por los productos exclusivos que los chinchas tenían. Esa es la base de su poder. Y a la próxima clase de HP nos corresponde ver las otras culturas, los incas, el periodo de invasión española, el virreinato, también es otro tema largo. Pero ya me pasé 5 minutos y ya me tengo que ir a mi otra ola. Te paso en un rato las claves por el chat, ¿ya? Porque ya no me da tiempo, ¿ok? Y nos vemos la siguiente semana, muchachos. Un abrazo para todos. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, profesor, cuídese. Chao, chao. Cuídense. Chao, profesor. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Cuídese. Buenas tardes. Cuídese, profesor. Nos vemos.